Continuamos con esta clase de mediastino, ya la tercera parte. Y en los primeros dos videos pues hemos logrado ver el mediastino superior, también logramos ver el mediastino medio, donde describimos pues las estructuras principales que están dentro del pericardio, que prácticamente así está constituido el mediastino medio, teniendo en cuenta pues que este mediastino medio involucra al pericardio, tanto fibroso como seroso, con sus dos hojas, ¿verdad? El pericardio visceral y el pericardio parietal, teniendo en cuenta que es una estructura en forma de saco que pues recubre tanto el corazón propiamente, la víscera del corazón, y también el inicio de los grandes vasos, involucrados también al interior pues la propia circulación del corazón, que son los vasos coronarios. Entonces hemos hablado de estas estructuras y ahora pues continuamos con las dos últimas partes del mediastino: el mediastino posterior, que es con lo que iniciamos la clase, y el mediastino anterior, que prácticamente es bien poco lo que contiene, principalmente pues es el timo. Entonces vamos a retomar, ¿verdad?, donde nos hemos quedado, y seguimos pues con esta parte de mediastino, para que ya solo nos va quedando la clase de corazón, ¿verdad? Corazón y la irrigación y drenaje propia del corazón, como la clase final, para tener listo este cómputo 2 los temas del cómputo 2 para el examen teórico de macroanatomía. Entonces iniciamos esta clase describiendo pues el mediastino posterior, ¿ok? Battery is low. Please recharge in time. Ya se quedó sin carga la bocina. Bueno, seguimos entonces. Ok, entonces comenzamos a hablar pues del mediastino posterior, que es la parte del mediastino inferior, pero completamente posterior a el pericardio. Entonces vamos a iniciar pues hablando del mediastino posterior, y como dice ahí, pues está localizado posterior pues al saco pericárdico. Es este espacio que está en rojo. El mediastino posterior es posterior al saco pericárdico y por supuesto es anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Vamos a tener como sus límites el límite superior, el plano transversal, como lo vemos acá, el plano transversal o el plano T4, T5. Ese es el límite superior del mediastino posterior. El límite inferior pues es el propio diafragma, el músculo diafragma. Es el límite inferior del mediastino posterior. Y lateralmente pues siempre vamos a tener que son la pleura mediastínica, o sea, la pleura parietal, pero la porción mediastínica de Battery is low. Please recharge in time. De las pleuras de las pleuras pues parietales. Ese viene a ser pues su límite lateral. Cuando nos referimos al contenido del mediastino posterior, pues vamos a ver que las estructuras que encontramos son la aorta torácica, o sea, ya la parte descendente de la aorta torácica, la vena ácigos y la hemiácigos son propias del mediastino posterior. El conducto torácico también, o sea, vemos que tiene presencia en el mediastino superior, como también en el mediastino posterior. Los nervios vagos también, que se hacen completamente posteriores. Los nervios esplácnicos mayores y menores, que estos tienen que ver con el sistema vegetativo. El esófago, que es una estructura que se hace completamente posterior, ya lo hablábamos también. Y por supuesto toda la cadena de linfáticos, ¿verdad? O sea, los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores pues los vamos a encontrar al interior del mediastino posterior. Dentro de las estructuras principales pues describimos al esófago como una estructura tubular, ¿verdad? Esta estructura que va aquí posterior a la tráquea, una estructura muscular flexible, es un tubo, ¿verdad?
vamos a ver pues que más o menos lo ubicamos a nivel pues del cartílago cricoides, que es donde termina la laringofaringe, todo a nivel de la cervical número 6. Ahí inicia el esófago y termina a nivel de T11, o sea que el esófago se extiende desde C6, desde la cervical número 6 hasta la torácica número 11, o que es lo mismo desde el cartílago tiroides, ¿verdad?, hasta la unión con el cardias del estómago. Entonces, esos son los puntos de referencia para ubicar el esófago. Él va completamente adosado a la cara, ¿verdad?, a la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y lo hace completamente en la línea media. Ojo con ese dato, es completamente en la línea media que ubicamos pues al esófago. Al aproximarse al diafragma, o sea, cuando ya tiene una proximidad pues con el diafragma, tiende a hacerse anterior. Si se recuerdan, cuando lo ubicamos en el cuello, viene se encuentra al centro prácticamente, está un poco alejado de los cuerpos vertebrales, pero inmediatamente penetra al mediastino superior y pasa al mediastino posterior. El esófago se hace completamente posterior, o sea, se adosa o tiene contacto con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Pero cuando se va, ya se está acercando al diafragma, tiende a hacerse anterior, o sea, se hace hacia adelante, por decir así, y toma también una dirección hacia la izquierda, o sea, se lateraliza hacia la izquierda. Es decir, que el esófago se hace anterior y lateral del lado izquierdo, ¿verdad?, a medida se acerca al diafragma, para quedar completamente anterior a la arteria aorta. Ojo con eso. Entonces vamos a ver pues que él presenta su hiato propio o su abertura exclusiva en el diafragma, ¿verdad?, que es el hiato esofágico, el cual se ubica más o menos a nivel de T10. Ahí encontramos, a ese nivel sería donde encontramos el esófago, pero ya hablamos que él termina a nivel de T11, o sea que penetra el diafragma y todavía hay una porción del esófago inmediatamente en la cavidad abdominal, que es donde se une al cardias, que es parte pues ya del estómago. Entonces vamos a ver pues que va a tener una curvatura anteroposterior, o sea, anteroposterior porque comienza un poco hacia la parte anterior a nivel de la ¿cómo se llama? A nivel de la se me fue, de la columna vertebral, ¿verdad? Y se hace completamente posterior en el mediastino posterior. Entonces va a correr pues también paralelo a la porción torácica pues de la columna vertebral, porque cursa completamente en la línea media adosado a los cuerpos vertebrales. Algo muy importante a considerar en el esófago es que este tiene puntos de fijación. Uno de esos puntos de fijación es cuando se une a la faringe, o sea, a la laringofaringe. En esa zona donde se une, que es a nivel del cartílago cricoide, es uno de sus puntos de fijación. Y el otro punto de fijación es cuando penetra en el diafragma, o sea que tiene dos puntos de fijación el esófago. Inmediatamente deja de ser laringofaringe y se convierte en esófago y cuando penetra el diafragma. Esos son los puntos de fijación del esófago. Entonces, para que veamos cómo él pues se hace anterior, como estamos viendo acá, aquí encontramos el hiato del esófago, específicamente en la porción muscular del diafragma, porque el diafragma tiene dos porciones, una porción tendinosa o el centro tendinoso del diafragma y una porción muscular. Pues en la porción muscular encontramos el hiato del esófago que se hace un poco anterior y se vuelve pues anterior a la aorta torácica. Aquí tenemos la aorta, aquí tenemos el esófago. Sigamos. Entonces vamos a ver pues que las relaciones importantes, ¿verdad?, de esta estructura en el mediastino posterior, en el lado derecho, va a tener una relación pues con la pleura mediastínica, o sea,
porque pasa en medio. Entonces él tiene una relación pues con las pleuras mediastínicas. En el lado posterior va a tener relación pues con el conducto torácico y también pues en el lado izquierdo con la aorta torácica, y tiene cierto contacto con la aurícula izquierda, el esófago. Ahora, en la porción anterior o anteriormente tiene relación pues con la arteria pulmonar y por supuesto con el bronquio principal izquierdo, que en esa zona, cuando se cruza con el bronquio principal izquierdo, presenta cierta estrechez, pero eso lo veremos más adelante. Entonces vamos a ver pues que otras estructuras, ¿verdad? Además pues del conducto torácico que se encuentra pues posterior a él, vamos a ver que también hay otras estructuras como la vena hemiácigos, los vasos intercostales posteriores, ¿verdad? En el lado derecho y cerca del diafragma, ya lo vimos, se hace completamente anterior a la aorta torácica. Es decir, que las relaciones posteriores o las estructuras que se encuentran posteriores al esófago son el conducto torácico, la vena hemiácigos, los vasos intercostales, la aorta torácica y también pues la aurícula izquierda. Son relaciones posteriores que presenta pues el esófago. Ahora, en el mediastino posterior, que es donde estamos hablando, el esófago puede presentar 4 zonas donde presenta una estrechez, o mejor dicho, donde presenta cierta compresión el esófago. Una de ellas pues es específicamente en la zona donde se une con la faringe. Además de ser un punto de fijación, va a tener pues va a ser comprimido o va a presentar una estrechez. Expliquemos esto. Las estrecheces son debido a las estructuras circundantes, ¿verdad? Entonces, y esas estructuras le provocan una disminución en la luz, ¿verdad? En la luz del esófago, debido a las estructuras que están en la periferia o por la unión, como en el caso en la unión con la laringofaringe. Ahí presenta cierta estrechez, es decir, la parte que corresponde a la laringofaringe tiende a ser un poco más ancha en su luz, o tiene más diámetro. El diámetro es mayor en la zona de la laringofaringe que en la zona propiamente del esófago. O sea, ahí presenta una estrechez. Otra estrechez es cuando tiene contacto o cuando es cruzado por el callado aórtico. Es otra estrechez que presenta el esófago. Y las últimas dos son cuando se cruza con el bronquio principal izquierdo, que también es cerca del callado de la aorta, y por supuesto en el hiato esofágico. Es decir, en el punto donde presenta una fijación, el punto inferior donde presenta una fijación el esófago, también le provoca una disminución en la luz del tubo, o sea, del esófago propiamente, o sea, en el hiato esofágico. Entonces, estas constricciones o estas zonas de disminución de la luz son muy importantes a tomar en cuenta, por ejemplo, en situaciones clínicas. Un objeto que ha sido ingerido, por ejemplo, y que sea de un tamaño considerable, es de suponer que pudiera atorarse en estas zonas de estrechez. O sea, es una de las zonas donde el endoscopista, por ejemplo, para identificar tal vez algún cuerpo extraño que ha ingerido el paciente y se ha alojado en el esófago, el paciente refiere dolor y ese dolor referido pues nos ubica más o menos que pudiera ser en la unión con la faringe, con la laringofaringe, cuando es cruzado por el callado de la aorta, cuando es cruzado por el bronquio principal izquierdo, también cuando atraviesa el diafragma. Entonces son zonas donde pudiéramos encontrar pues un cuerpo extraño que ha sido ingerido. También en esos lugares de estrechez, las sustancias corrosivas, un veneno, un gramoxone, una lejía, un combustible,
que el paciente pues con intención, vea, suicida o involuntariamente ha sido ingerido, esos lugares de estrechez pueden ser lugares donde más contacto puede llegar a tener la solución dañina y provocar pues más daño en esas zonas también debido a las estrecheces que presenta. Entonces puede pues llegar a presentar lesiones más importantes debido a la estrechez y hay un más contacto. Y otra situación también es a la hora de hacer la instrumentalización, o sea, al introducir un endoscopio para poder llegar a ver, o sea, un estudio clínico, un examen de rutina, una endoscopía, queremos examinar al paciente su estómago, a ver cómo está, y sospechamos una gastritis erosiva, una gastritis crónica, lo que sea. El endoscopista o el gastroenterólogo tiene que tomar en cuenta que en estas zonas puede haber dificultad del paso del endoscopio porque son lugares de estrechez. Entonces se toman a consideración la unión con la faringe, o sea, la zona de la faringe, de la laringofaringe, la zona que es cruzado por el callado, la zona que es cruzado por el bronquio principal izquierdo y la unión con el paso a través del músculo diafragma. La irrigación, ¿verdad?, del esófago, pues viene dada pues por la aorta torácica, ¿verdad?, específicamente las ramas esofágicas, estas que vemos acá, son las ramas esofágicas. Las arterias bronquiales también pueden dar cierta irrigación pues al esófago. Como es una estructura tubular que se extiende desde el cuello hasta el diafragma en todo su descenso, en todo su paso a través del mediastino posterior y el mediastino superior, él va a recibir irrigación de las arterias que estén aledañas. En la parte más superior, pues las arterias torácicas, en la parte media, las arterias bronquiales, y en la parte inferior, ya cerca pues del diafragma, vamos a tener que ya presenta irrigación por la rama gástrica izquierda. Ahora bien, estas ramas ascendentes de la gástrica izquierda, estas ya son ramas de la aorta abdominal. Es una zona ya inferior al diafragma. Esa le da irrigación al esófago, ya son ramas de la gástrica izquierda, que ya son ramas de la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces es en esa zona donde se encuentra, en esa zona ya es irrigación de la aorta abdominal, no es irrigación de la aorta torácica. Ojo, eso puede ser una pregunta de examen. Esta pues ya son ramas de la aorta abdominal, específicamente del tronco celíaco, se me había olvidado. El tronco celíaco es la primera de las ramas, la primera rama importante de la aorta abdominal. Cuando veamos esa clase vamos a hablar eso, pero para que darles un avance, pues la gástrica izquierda es una de las ramas del tronco celíaco. El tronco celíaco es uno de las ramas anteriores de la aorta abdominal, el tronco pues son tres ramas: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Esas son las ramas del tronco celíaco. Pues la gástrica izquierda le da irrigación al esófago en la parte inferior. Pregunta de examen. El drenaje venoso, pues principalmente pues ambos drenajes posteriores, ya sabemos que son la vena ácigos y la vena hemiácigos, pero también participan ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda. Ese es el drenaje venoso del esófago. Y el drenaje linfático, pues los nódulos mediastínicos posteriores y los nódulos gástricos izquierdos, que estos forman parte pues del plexo solar o del plexo celíaco, que eso corresponde pues al drenaje linfático. La inervación, pues se acuerdan cuando hablábamos del nervio vago, pues que daba pues diferentes plexos, pues aquí nos da un plexo esofágico. Entonces, que son ramas pues de ambos nervios vagos. Es esta la inervación del esófago gracias al plexo exofágico. Entonces viene a ser pues
son fibras aferentes del nervio vago, las cuales están involucradas pues en la transmisión al sistema nervioso central pues de la información de la información del retorno, ¿ve? Acerca de los diferentes procesos fisiológicos normales que se dan pues en el esófago, siendo un órgano pues de conducción. Pero es importante recalcar que estos no están implicados en en el reconocimiento pues del dolor. Ahora, también pues los ramos eferentes, ¿verdad? O sea, los motores viscerales también dependen del nervio vago. Más que todo pues en la musculatura estriada como la lisa. Porque el esófago, cuando veamos más adelante el esófago, veremos que es una estructura que tiene doble capa. Una muscular estriada y una muscular lisa. La diferentes pues ¿cómo podemos decir? Las diferentes aferencias viscerales, ¿verdad? Pasan por o tienen que ver pues con los troncos simpáticos y también pues con los nervios esplácnicos, que son propios también del mediastino posterior. Entonces, ahora, los troncos simpáticos sí son los encargados de la detección del dolor esofágico. O sea, los plexos simpáticos a nivel del esófago son los que llevan la información de dolor que se da a nivel del esófago. Entonces, esa información pues es llevada a diferentes puntos del sistema nervioso central. Ahora, estos diferentes troncos que se encuentran pues son el tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior, como vemos acá, ¿verdad? Entonces, el tronco vagal anterior depende del nervio vago, ¿verdad?, anterior, y el plexo vagal posterior pues depende del nervio vago izquierdo y del nervio vago derecho. El nervio vago derecho es el plexo vagal posterior y el izquierdo es el plexo vagal anterior, que son del esófago. Sigamos. Algunas patologías del esófago. Es una diapositiva que está de más por acá. Esto pues solo cultura general. De esto no les voy a preguntar, por supuesto, ¿verdad? No vamos a hablar de eso. Sigamos. Y otra estructura importante que encontramos en el mediastino posterior, pues hablamos de la aorta torácica. Entonces vamos a ver que la aorta torácica en todo su trayecto da diferentes ramas, y eso sí es lo importante de esta parte de la aorta torácica. Sus ramas nos va a dar las ramas pericárdicas, o sea que son las que irrigan la cara posterior del saco pericárdico. Las bronquiales, 2 izquierdas y una derecha. Las esofágicas, más o menos 4 o 5 ramas, que son una red de anastomosis continua que irrigan al esófago en su trayecto. Las mediastínicas, que estas vienen a dar irrigación a los diferentes nódulos linfáticos, vasos, nervios y tejido areolar. El tejido areolar es de la areola o del pezón, ¿verdad? Y esas son ramas de la arteria aorta torácica. Y esas son gracias a las arterias mediastínicas, las ramas mediastínicas. Las intercostales posteriores son 9 pares que encontramos que se originan directamente desde la aorta torácica. Las frénicas superiores, que estas le dan irrigación a la parte posterior de la cara superior del diafragma. Más adelante veremos que las frénicas inferiores ya dependen de la aorta abdominal. Son las primeras ramitas laterales que da la aorta abdominal. Y por supuesto la subcostal, que es la más inferior. Entonces, estas son las ramas que encontramos en la aorta torácica durante su paso a través del mediastino posterior. Me interesa que sepa que son pericárdicas, bronquiales, esofágicas, mediastínicas, intercostales, frénicas superiores y subcostales. Eso me interesa. Sigamos. En relación a las venas, aquí nos interesa saber que en el mediastino posterior vamos a encontrar el sistema de la vena ácigos. Entonces, esta vena ácigos se encarga de recolectar todo el drenaje de la pared posterior del tórax
y también del abdomen, y la conducen para desembocar en la vena cava superior. Ahí desemboca la vena ácigos. Entonces, las venas principales son la vena ácigos en la zona derecha y la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria en el lado izquierdo. Ahora, esta es la vena ácigos, esta que vemos acá. Esta es la vena ácigos. Pero existe también, esto es al lado derecho, pero en el lado izquierdo podemos encontrar el sistema de la vena hemiácigos. Esta es la vena hemiácigos, pero en algunas ocasiones se produce una hemiácigos accesoria. Lo vimos cuando describíamos el mediastino superior. Entonces puede ser la hemiácigos accesoria también. Entonces el sistema de la vena ácigos es vena ácigos, vena hemiácigos y vena hemiácigos accesoria en el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces vamos a ver pues que pueden existir diferentes variaciones en el origen, en el recorrido, en las tributarias, en las anastomosis y en la terminación. Entonces pueden haber diferencias en esa estructura. Pero lo importante es saber que cuando hablemos del sistema de la vena ácigos, nos estamos refiriendo a vena hemiácigos accesoria, vena ácigos, que está a la derecha, vena hemiácigos en el lado izquierdo y también la vena hemiácigos accesoria en el lado izquierdo también. Sigamos. Hablando específicamente de la vena ácigos, vamos a ver que la vena ácigos en esta zona, esta vena, aquí no vemos el origen, pero sí vamos a ver que la vena ácigos se forma principalmente, y ahí dice, hay una excepción, esta es la excepción, pero principalmente la vena ácigos se forma por la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. Esas son las que dan origen, esa unión de estas dos venas, la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha, son las que dan el origen de la vena ácigos directamente. Pero puede ser que la vena ácigos nazca directamente como si fuera una rama de la vena cava inferior, o sea, originarse directamente desde aquí. Es decir, que estas dos se unen directamente a la vena cava y de la vena cava inferior nace la vena ácigos. Pero lo común es que se forme por la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. Ahora, su ingreso hacia la zona del tórax, porque si ya fueron un poco curiosos, se origina a nivel lumbar. La vena ácigos se origina a nivel lumbar, corre completamente adosada a la columna dorsal. Entonces, el ingreso hacia la cavidad abdominal lo hace por el yato aórtico, o sea que ingresa a la cavidad torácica por el yato de la arteria aorta, o sea el agujero, que ya hemos dicho que no es un agujero completo, que encontramos en el diafragma. Entonces va a ascender en la parte posterior, toda la parte posterior, es decir, en el mediastino posterior, siendo completamente a la derecha y ubicándose también a la derecha del conducto torácico. Más o menos a nivel de T4 va a describir una ligera curva sobre el pedículo del pulmón derecho, o sea, se hace un poco lateral en el pedículo del pulmón derecho, o sea, es un punto de referencia y al final pues se une a la vena cava superior. Entonces es esto que vemos acá. A este nivel aproximadamente encontramos el pedículo del pulmón derecho y ese es el punto donde ella se lateraliza más hacia el lado derecho para desembocar directamente en la vena cava superior. El hecho de que esté cerca del pedículo pulmonar, vea, en este es el caso del pulmón derecho, no le da la potestad, vea, o no le da la presencia para formar parte del pedículo. Ojo, recuerde que en un corto que hicimos de estos, alguien hablaba de la vena ácigos. No tiene nada que ver con el pedículo pulmonar, ¿ok? Casualmente está en la zona, pero no tiene nada que ver con el pedículo pulmonar. Es decir, no corresponde para nada ni con el drenaje y mucho menos con la irrigación en la zona pulmonar. Las tributarias, o sea, las diferentes venas
que se unen en su trayecto a medida va ascendiendo, porque ese es el objetivo de ella, son la vena intercostal superior derecha. Por eso no la vemos, la intercostal superior derecha no la vemos como parte del mediastino superior. La que vemos como parte del mediastino posterior, del mediastino superior, es la vena intercostal superior izquierda. Es así. La derecha no, porque la derecha desemboca directamente en la vena ácigos. Las otras que desembocan en la vena ácigos son las venas intercostales posteriores derechas de la 5 a la 11. La vena hemiácigos, la vena hemiácigos es la que recoge la circulación, el drenaje del lado izquierdo. Pero la misma vena hemiácigos, esta que vemos acá, desemboca directamente también en la ácigos. La hemiácigos accesoria también desemboca en la vena ácigos. También las venas esofágicas, las venas mediastínicas, las venas pericárdicas y las venas bronquiales derechas. Todas esas desembocan en la vena ácigos. Son las tributarias, ¿verdad? Desembocan ahí. Sigamos. Algo que sí se me olvidó. ¿Por qué solo las venas intercostales posteriores derechas de la 5 a la 11, lado derecho, por qué desembocan directamente solo esas en la ácigos? Pregunta de investigación. Y las venas intercostales segunda, tercera, cuarta. La primera, pues ya vimos que es la vena intercostal superior derecha, esa sí desemboca en la ácigos, pero la tercera, la cuarta, la segunda, ¿dónde desembocan? ¿Dónde desembocan la segunda, tercera y cuarta venas intercostales posteriores derecha? Pregunta de investigación. Y según la velocidad con que la contesten, así se va a ganar un punto quien lo conteste bien, correctamente, ¿verdad? Sigamos. Hablando del sistema de la vena, hablando de la vena hemiácigos, pues esta se forma por la unión de la vena lumbar ascendente izquierda y la vena subcostal izquierda. También puede tener una conexión con la vena renal izquierda. Acuérdense que el objetivo de ella, la razón de ser, es drenar. Entonces, la zona por donde también, como ya fueron curiosos y vieron, origina también a nivel abdominal, específicamente sobre los cuerpos de las vértebras lumbares. Ahí se forma la vena hemiácigos. Entonces vamos a ver pues que esta penetra a nivel del pilar izquierdo del diafragma. Los pilares del diafragma son unas inserciones, unas extensiones que se insertan en los cuerpos vertebrales. Más adelante veremos eso. Permítanme, quiero ver, creo que aquí tengo una diapositiva donde se ven los pilares. Aquí. Estos son los pilares del diafragma. Este es el pilar derecho, este es el pilar izquierdo. Son extensiones del diafragma. Entonces, en esta zona es que penetra pues la vena hemiácigos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces ella pues corre pues, a nivel del lado izquierdo, en esa zona. Por ahí penetra, no penetra o no entra por el hiato aórtico. La ácigos sí, la hemiácigos no. Lo hace en la zona del pilar izquierdo. Entonces asciende completamente por todo el mediastino posterior en la zona izquierda. Más o menos a nivel de T9, ¿verdad? Esta cruza la columna vertebral pues para unirse a la vena ácigos. Esto que vemos acá, aquí se cruza y se une pues a la vena ácigos. Entonces, ahora, algo que sí es importante decirlo, y así como había la excepción, esta es la otra excepción. Comúnmente está conectada a la vena renal, comúnmente, pero excepcionalmente puede nacer exclusiva desde la vena renal, es decir, nacer como tal si fuera una rama de la vena renal, la vena ácigos, a la vena hemiácigos, así como la ácigos puede nacer directamente desde la vena
desde la vena cava inferior, la vena hemiácigos puede nacer directamente desde la vena renal izquierda. Pero lo común es que se forme por la vena lumbar ascendente y la vena subcostal izquierda. Sigamos. Entonces, las tributarias que encontramos de la hemiácigos también, estas son las últimas, no las habíamos puesto, las venas intercostales posteriores, ¿verdad? De la 4 a la 5, las venas esofágicas y las venas mediastínicas, que son pues tributarias de la vena hemiácigos, ¿ok? Intercostales posteriores 4 a 5, las esofágicas y las venas mediastínicas. La hemiácigos accesoria pues viene a ser como una hemiácigo superior, es esta que vemos acá. Es una hemiácigo superior. En alguna literatura ustedes pueden encontrar que las nombra como hemiácigos inferior, hemiácigo superior, como aquí hasta atrás de la aorta. Aquí la hemiácigo superior y la hemiácigos inferior. Pero es mejor no ponerle apellido. Hemiácigos y hemiácigos accesoria. Es mejor esos términos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, vamos a ver pues que esta desciende por el lado izquierdo en el mediastino posterior. El término de esto es copiado directamente desde el libro, pero descender como que viene a ser un término aplicado a una arteria. El término más aceptable sería ascender, por ser una vena, pero como ella realmente recoge sangre, ¿verdad? De las intercostales posteriores de la 4 a la 8 en el lado izquierdo y de las venas bronquiales izquierda. Entonces, ella realmente desciende. Ella sí realmente, porque no asciende hasta hacia la zona de la vena cava o hacia la zona de la vena subclavia o de la vena yugular o de la vena brachiocefálica, no, vea, sino que ella realmente desciende. Esta es una de las excepciones de las venas, podríamos decir. ¿Ve? Entonces, ya hablamos pues que a nivel de T8, a nivel de T9, la hemiácigos cruza la línea media para desembocar en la ácigos. La vena hemiácigos accesoria a nivel de T8, o sea, un peldaño arriba, cruza la línea media para unirse a la vena ácigos. Es decir, que la vena ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria son tributarias de la ácigos. Ya lo hablamos, desembocan directamente en la vena ácigos. Y las tributarias de la hemiácigos accesorias son las intercostales posteriores 4 a la 8 y las venas bronquiales izquierdas, ¿verdad? Las intercostales 3, 4, 3, 2 desembocan directamente en la vena intercostal superior del lado izquierdo, que tiene presencia sobre el mediastino superior. Sigamos. El conducto torácico, que también ya lo hablamos allá cuando hablamos del mediastino superior, vamos a ver pues que es el principal canal que a través del cual pues viaja la linfa hacia el sistema venoso. Lo vamos a ver que más o menos se origina a nivel de la L2 y desemboca o termina en la raíz del cuello. Por eso es que tiene presencia en el mediastino superior. Viene conformado pues por una confluencia de diferentes troncos linfáticos que dan origen a la cisterna del quilo, que viene a ser, como dice ahí, una dilatación sacular, es decir, un saco, ¿verdad? Entonces, esta zona se encarga, o mejor, todo el drenaje de las vísceras abdominales, de la zona de la pelvis, de la zona del periné y por supuesto de los miembros inferiores. Todo lo que tiene que ver con el sistema linfático confluyen y conforman la cisterna del quilo y por supuesto se origina el conducto torácico. Entonces, la cisterna del quilo también se le conoce como la cisterna de Pequet, ¿verdad? Entonces, ella es la que recibe todos los vasos linfáticos mayores que provienen pues de lo que hablamos, los troncos
de del sistema intestinal, de los troncos lumbares también, y por supuesto pues el drenaje del perineo, los miembros inferiores, y todo eso pues confluye en la cisterna de Pequeco, cisterna del Quilo, y de ahí se origina el conducto torácico. Ahora, el conducto torácico va a tener acceso a el tórax o a la cavidad torácica a través del yato aórtico. Entonces, ya vimos que la vena ácigos, la vena aorta y la arteria aorta, perdón, y el conducto torácico ocupan el yato aórtico que encontramos en el diafragma para tener acceso hacia la cavidad torácica. Entonces se hace completamente posterior, va adosado a la cara anterior de los cuerpos vertebrales y ocupa también la línea media, o sea, va posterior al esófago. Aquí explica lo que hablábamos de que el conducto torácico es una estructura posterior al esófago. A nivel de T5 tiende a lateralizarse hacia la línea media hacia el lado izquierdo para poder penetrar y tener presencia en el mediastino superior hasta llegar pues al cuello para luego desembocar en la unión yúgulo-subclavia izquierda. No lo hace directamente en la vena brachiocefálica izquierda, lo hace en la unión, o sea, en la Y que se forma por la yugular interna con la subclavia. En esa zona desemboca el conducto torácico. Entonces, lo hace pues a nivel de el tronco yugular izquierdo. Bueno, a mí me gusta decirlo, aquí está, aquí desemboca, es la unión yúgulo-subclavia izquierda, ¿verdad? Que también pues drena el lado izquierdo de la cabeza y también pues el lado de la cabeza y del cuello. Ahora, el tronco subclavio izquierdo, drena pues el miembro superior izquierdo. Eso es parte de los troncos que desembocan en esa zona. Ahora, la unión, ¿verdad? La zona de unión es lo que les describí aquí, ya me había perdido. La vena subclavia izquierda y la yugular interna izquierda. Es la unión yúgulo-subclavia izquierda. Aquí es donde desemboca el conducto torácico. Sigamos. Este es el contenido que drena pues todo el conducto torácico. No le voy a poner mayor interés. No, como no, si es importante, no es así, sino que no viene tan al caso reconocer esto. Es más, habrá una clase donde se hablará sobre el sistema linfático y ahí pues tal vez tengamos que conocer esto. Pero aquí lo que me interesa es que reconozcan que el conducto torácico se encuentra tanto en el mediastino posterior como en el mediastino superior. Esta diapositiva yo sé que ya la conocen, ¿verdad? Ya por demás que la estemos repasando. Los troncos simpáticos, ¿verdad? Son todos estos nervios que encontramos acá, que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a ver que dice que son dos cordones paralelos, o sea, como ustedes lo pueden ver, son estos, son los troncos simpáticos. Los troncos simpáticos los encontramos en la zona de la, perdón, de las zonas torácica y lumbar de la columna vertebral. O sea, en esa zona encontramos los simpáticos, y los parasimpáticos son cervicales y lumbares inferiores. Ahí encontramos pues los troncos parasimpáticos. Entonces los troncos simpáticos son dos cordones paralelos interrumpidos por 11 a 11 ganglios. Estos son los ganglios, estas intumescencias. Entonces son los ganglios linfáticos, y van a estar conectados pues a los nervios espinales torácicos por ramos comunicantes blancos y grises, es decir, tienen conexión con los nervios espinales, ¿verdad? Que son los eferentes y los mismos motores. En la parte superior pues van a ser anteriores al cuello de las costillas. En esa zona los encontramos, en la parte superior son anteriores a los cuellos de las costillas. En la parte inferior van a estar sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. En esa zona ubicamos a los troncos simpáticos. Para tener un acceso hacia la zona lumbar,
pues lo hacen a través de los pilares del diafragma, que ya lo vimos en una diapositiva anterior. Y algo muy importante es que estos, por la proximidad o por la zona en que están cubiertos por la pleura parietal en todo su recorrido. Ahora, las ramas de los ganglios, que son estas que vemos acá, del ramaje de los ganglios, vamos a ver que son dos tipos de rama. El primer tipo, que son las ramas de los 5 ganglios superiores, son fibras simpáticas postganglionares y fibras aferentes viscerales, o sea, es el sistema nervioso vegetativo. Si se recuerdan de ese tipo de cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, veíamos el sistema vegetativo o esplácnico, puede salir también con ese nombre. Y también el segundo tipo son las ramas de los 7 ganglios inferiores, ¿verdad? Porque son 5 más 7 son 12, son los torácicos. Entonces vamos a tener fibras simpáticas preganglionares, principalmente son de gran tamaño, tiene siempre fibras aferentes viscerales y pues va a dar origen a 3 nervios esplácnicos. El mayor, el menor, el inferior. Esto es parte ya de la zona abdominal. Y con esto terminamos de ver el mediastino posterior y veríamos el mediastino anterior, que es este que está en rojo acá. Entonces vamos a ver que está posterior al esternón, al cuerpo del esternón. No me vayan a poner que el mediastino anterior es posterior al esternón, porque esternón está conformado por manubrio, cuerpo y apéndice sifoide. Si yo pregunto en el examen el límite anterior del mediastino superior, el manubrio del esternón, no es el esternón, es el manubrio del esternón. El límite posterior, el límite anterior del mediastino anterior es el cuerpo del esternón. Y su límite posterior, pues, y su límite anterior que encontramos acá, pues, es el saco pericárdico, o sea, es el límite posterior. O sea, lo vamos a ubicar posterior al cuerpo del esternón, anterior al pericardio. Ahí encontramos el mediastino anterior. Su límite superior, el plano transversal, como estamos viendo aquí, T4, T5. El límite inferior, pues el diafragma. Y sus límites laterales siempre son la parte mediastínica de la pleura parietal. La principal estructura que ubicamos en el mediastino anterior, pues, es la parte baja del timo, que ya lo hablamos anteriormente. Entonces, además, vamos a encontrar en el mediastino anterior, ojo, anótenlos, grasa o tejido celular subcutáneo, grasa, tejido conjuntivo, nódulos linfáticos y ramas mediastínicas de los ramos torácicos internos, o sea, vasos, pues de los vasos sanguíneos torácicos internos, llámese arteria, llámese vena. Ahí los encontramos en el mediastino anterior. Y por supuesto, vamos a encontrar un punto de fijación del pericardio al esternón, que lo hablamos cuando hablamos pericardio. Aquí encontramos el ligamento externo pericárdico, así se llama, ligamento externo pericárdico. ¿Dónde nace? ¿Dónde termina? Esos son los nombres. Externo, ese le da fijación al pericardio en el esternón. Haciendo una memoria, el pericardio también se adhiere al diafragma también. Entonces vamos a ver que ¿cómo se llama? El ligamento que une al pericardio con el diafragma es el freno pericárdico, y el que lo une al esternón es el ligamento externo pericárdico. Entonces todo ese pues se encuentra en la pared posterior del cuerpo del esternón y termina en el pericardio fibroso del pericardio en sí. Solo como recordando anatomía de superficie, el nivel T4, T5, acordémonos que nos marca el inicio y el final de la arteria aorta, la bifurcación de la tráquea y otras estructuras que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, el nivel T4, T5, las diferentes estructuras según la ubicación
en la pared torácica, para tener una idea. Acordémonos que todas estas estructuras son mediastínicas, ¿verdad? Cómo están ubicadas, apréndanse los espacios intercostales, ¿verdad? También pues los cartílagos y los espacios intercostales. La línea medio clavicular nos marca a nivel del quinto espacio intercostal, y la línea medio clavicular ahí nos determina que está el ápex o la punta del corazón. Esta misma imagen ocupamos cuando vemos una radiografía de tórax anteroposterior. Tiramos una línea media desde la clavícula y ubicamos el quinto espacio intercostal, y hasta ahí normalmente debe llegar la punta o el ápex del corazón. Si este es más prominente o sobrepasa la línea medio clavicular, pues entonces estamos ante una cardiomegalia, una hipertrofia del músculo cardíaco. Los pulmones, ¿cómo se están ubicados? Esto ya solo es para tener una idea. Anatomía de superficie, en la parte anterior, en la parte posterior también, donde encontramos. Y bueno, con esto terminamos la clase de mediastino. Ya solo nos queda pendiente pues evaluar pues la clase desarrollar la clase de corazón, pericardio, corazón y grandes vasos, que es donde vamos a hablar pues de las estructuras al interior del pericardio. Y con eso terminamos esta clase. Me urgía terminarla. Hoy pues estamos terminando son 3 de la mañana del día domingo. Pues por la emergencia suspendimos la actividad de la exposición. Vamos a ver cómo nos ubicamos la próxima semana. Me ponían por ahí que si podíamos trabajar sábado y domingo. Creo que me va a ser un poco difícil, pero yo les voy a responder en el transcurso de la semana. Quedamos así, jóvenes. Les aprecio bastante. Cuídense mucho. Guarden las medidas necesarias. Lo que viene, lo que se está describiendo, pues es bastante importante en relación a catástrofes, desastres, ¿verdad? Por esta tormenta, huracán o lo que se convierta cuando toque El Salvador, Julia. Así es que pues cuídense mucho. Estamos pendientes y bueno, a seguir estudiando. Ok, queda pendiente, como están suspendidas las actividades para este próximo lunes. La universidad entra dentro de esa situación, así que voy a aprovechar a grabar más clases y subírselas para estarnos al día, ¿ok? Cuídense bastante, les aprecio mucho y cuídense en extremo por la situación pues que apremiante que tenemos ahorita. Estamos en emergencia, estamos en alerta, así que cuídense mucho, ¿ok? Adiós.